lo que puede hacer los protones o la pérdida de bicarbonato. Lo primero que tiene que hacer obviamente la parte respiratoria. El mecanismo compensador es lo respiratorio. Si yo pierdo un compuesto básico, ¿qué es lo que el cuerpo va a hacer? Perder también el compuesto ácido. Entonces la estimulación del centro respiratorio con aumento de la ventilación pulmonar, empieza el paciente a hiperventilar, lo que me va a llevar a que se disminuya la presión parcial de dióxido de carbono. A su vez, ¿qué es lo que la parte renal tiene que hacer? La respuesta del riñón es aumentar la pérdida de protones y de ion amonio, lo cual me va a llevar de alguna manera a tratar de eliminar la mayor cantidad de protones del medio y, si se puede, a retener bicarbonato. Esto lo habíamos visto, esto está a la inversa, pH la inversa, lo que me dice que cuando la concentración de bicarbonato disminuye, el mecanismo compensador es que disminuya la presión parcial de dióxido de carbono. Síntomas y diagnóstico. Los síntomas son generales: náuseas, vómitos, cansancio. Cuando se agrava, el paciente se siente extremadamente débil y somnoliento. Hiperventilación, depresión miocárdica. No se olviden que la hiperventilación es el mecanismo compensador. Hipertensión, etcétera, etcétera. Muchos de estos, fíjense, muchos de estos síntomas son generales, no son característicos o propios, sino son característicos o propios de la patología que ha llevado al trastorno del equilibrio ácido-base. El diagnóstico, lamentablemente usted puede estar todo el día mirándolo al paciente y no va a poder determinarle el pH de la sangre. No queda otra que hacer uso del servicio de laboratorio pidiéndole al paciente la gasometría que me va a determinar el pH en la sangre y los gases sanguíneos, dióxido de carbono, oxígeno, mi reserva alcalina, bicarbonato. ¿Cuál es el tratamiento cuando hay una acidosis metabólica? Primero se va a la causa. Si es un paciente diabético, pues trataré de controlar la causa, en este caso la diabetes, ya sea si el paciente es insulino dependiente, proporcionándole la insulina necesaria para restablecer ese equilibrio que se ha perdido. Ahora, si las causas son otras a nivel renal, trataré de ver qué es lo que está ocurriendo a nivel renal para poder de alguna manera tratar de restablecer el equilibrio. Puede ser administrando lo que se ha perdido, y lo que se ha perdido es bicarbonato de sodio. Nota clínica: la sobrecompensación, dice, o el hecho de pasarlo, de llevarlo de una acidosis a una alcalosis, no tiene lugar de forma fisiológica. Quiere decir que no es que va a pasar de un trastorno de una acidosis a una alcalosis de la noche a la mañana, sino esto se puede inducir, dice, por el uso inadecuado, ya sea de una ventilación artificial, ya sea de que le haya agregado demasiado ácido ascórbico, demasiado bicarbonato. De ahí el hecho que cuando se tiene un paciente con trastorno del equilibrio ácido-base, el monitoreo del paciente es importante para que no haya esa sobrecompensación y de una alcalosis lo pasemos a una acidosis, o de una acidosis a una alcalosis. Vamos con la alcalosis metabólica. La alcalosis metabólica, ya vimos la acidosis metabólica. Ahora vamos a la alcalosis metabólica. ¿Cuál es el trastorno primario de una alcalosis metabólica? El aumento de la concentración de bicarbonato. Porque este se aumenta, vamos a ver cuáles son las causas que me llevan a que un paciente aumente la concentración de bicarbonato y este se exprese mediante un trastorno que se conoce alcalosis metabólica. Las causas pueden ser que usted lo tenía el paciente en una acidosis o estaba perdiendo mucho bicarbonato en una acidosis metabólica y empieza a agregarle bicarbonato. Al agregarle bicarbonato, lo que hace es añadirle un exceso de bicarbonato y esto me lleva a una alcalosis de tipo metabólica. Pérdida o eliminación excesiva de ácido del fluido extracelular, dice, a través de la orina. Estamos perdiendo ácido. Por lo tanto, si yo pierdo ácido, la concentración de bicarbonato se ve ligeramente aumentada. Eso, para que lo entiendan mejor, es así. No se olviden que para que exista un pH de 7.4, yo tengo que tener 40 milimoles de protones. Para que esos 40 milimoles de protones tengan un pH 7.4, tiene que existir un valor de 24 miliequivalentes por litro de bicarbonato.
24, 24 y 40. Cada bicarbonato anula un protón. Entonces yo voy a mantener el pH bajo ese equilibrio. Sin embargo, si por algún motivo yo pierdo el ácido, ¿qué es lo que sucede? Me queda el bicarbonato solo y no va a haber con quién neutralizarlo. Por eso dice que una de las causas de alcalosis metabólica que me lleve a que se aumente es la pérdida de protones. Al yo perder estos 40, este bicarbonato queda solo sin que haya quien neutralice y lo que vamos a tener es una alcalosis de tipo metabólica. Entonces dice, pérdida o eliminación excesiva de ácido del fluido extracelular a través de la orina, las heces o del contenido jugo gástrico, ya sea por vómitos, etcétera, los cuales me van a llevar a una gran pérdida de protones. Eso me va a producir a que yo presente un bicarbonato suelto y ese bicarbonato suelto se va a traducir en una alcalosis de tipo metabólica. Entonces, un paciente dice que ha llevado durante largo tiempo una aspiración nasogástrica postquirúrgica, perderá jugos gástricos y en el jugo gástrico que tenemos protones más cloruro, es el ácido clorhídrico en grandes cantidades y por ende puede presentar una alcalosis metabólica, el ejemplo que les estaba dando. Pierdo protones y me queda el bicarbonato suelto sin tener a quien neutralizar. Los mecanismos compensatorios. ¿Cuáles van a ser los mecanismos compensatorios? De entrada, si está afectado la parte metabólica, el que va a compensar es el respiratorio. Pero no nos olvidemos que en cada uno de los mecanismos compensatorios están los tampones también. Se da por ende y se da por sobrehecho que sabemos que los tampones ya están actuando. Si el bicarbonato está perdido, ¿qué le conviene a mi cuerpo? ¿Hipoventilar o hiperventilar? Le conviene retener. Al hipoventilar yo retengo mayor cantidad de dióxido de carbono. Al hiperventilar disminuyo la cantidad de dióxido de carbono. El dióxido de carbono se conoce como ácido volátil. Entonces, lo que le conviene a mi cuerpo es eliminar la mayor cantidad de, si yo aumenté la concentración de bicarbonato, lo que me conviene es retener la mayor cantidad de compuesto ácido para neutralizar esa concentración de bicarbonato, de tal manera que voy a tener una depresión de la ventilación pulmonar, reprimiendo, dice, la respiración a fin de disminuir la eliminación de dióxido de carbono y aumentar la concentración del ácido. Por otra parte, ¿qué es lo que hace el riñón? El riñón no le conviene retener bicarbonato, aumento de la excreción de bicarbonato y reduciendo su excreción y también la formación de amoníaco o lo que se disminuye la excreción neta de ácido. Todo esto me va a llevar a un proceso de compensación. Si el pH aparece dentro de los valores de referencia, yo digo que el trastorno del equilibrio ácido-base ha sido compensado. Bueno, esto lo habíamos visto, aumenta la presión parcial de dióxido de carbono, aumenta el bicarbonato, este es el trastorno primario, aparece con negrilla, entonces aumenta la presión parcial de dióxido de carbono. El diagnóstico, nuevamente, lo único que me puede ayudar a determinar el pH viene a ser la gasometría. A través de eso hago el diagnóstico, el tratamiento. Si yo tengo un aumento de base, ¿qué tengo que hacer para neutralizarle? Agregarle ácido. ¿Qué ácido es el que agrego? La administración de ácido ascórbico. Este ácido ascórbico me permite de alguna manera eliminar o neutralizar el aumento de bicarbonato. Entonces vamos a un caso clínico para tratar de entender cómo voy a resolver los casos clínicos. Hombre de 47 años de edad que llega a la clínica ambulatoria con historia de vómitos profusos intermitentes y pérdida de peso. Aquí ya me está dando una idea de que vómitos profusos que está perdiendo seguramente protones. Tenía taquicardia, disminución de la turgencia tisular, me está diciendo que llegó deshidratado de tanto vómito, pérdida de la turgencia tisular, hipotensión, ¿se acuerdan de la deshidratación, las características o los signos y síntomas clínicos de un paciente? Bueno, aquí está, chapoteo de la succión abdominal, el pH en sangre era de 7.55, dice la concentración entonces de ion protones 28 milimol por litro. Para que el pH sea 7.55, la concentración de protones era de 28.
Entonces ya el 755 me está diciendo que es una alcalosis. ¿Alcalosis de qué tipo? Dice la PCO2 era de 48 milímetros de mercurio, está elevada hasta 35 máximo. La concentración de bicarbonato era de 35, está elevado, máximo, ¿se acuerdan? De 23 a 25 miliequivalentes o milimoles por litro. Entonces, posteriormente también tuvo una hiponatremia e hipopotasemia. Esto, si ustedes se acuerdan, que nosotros presentamos, si se recuerdan lo que les expliqué en pizarra, la relación que había del potasio con lo que corresponde a una acidosis o una alcalosis. A pesar de la alcalosis sistémica, el pH de la orina era de solamente 3.5. Entonces, si nosotros analizamos la característica clínica del paciente que había perdido muchos protones, por eso el pH, la concentración de protones era 28, siendo que lo normal o el valor de referencia es de 40, me dice que al perder protones el pH se dispara hacia arriba. No se olviden que es la inversamente proporcional. La concentración de protones es alta, el pH disminuye. La concentración de protones baja, el pH aumenta, es inversamente proporcional. Entonces, este paciente cursa, dice, con una alcalosis de tipo metabólica, justamente porque ha perdido la cantidad de protones y lo que predomina es el bicarbonato. Ese es el trastorno primario y me lo está diciendo la clínica del paciente y me está diciendo la gasometría. Entonces dice, las investigaciones mostraron obstrucción del orificio de entrada del estómago debido a cicatrización, dice, por una úlcera péptica crónica. Posteriormente fue sometido a cirugía, lo cual con esto dio un buen resultado. Obsérvese, dice, la mayor cantidad de dióxido de carbono que había como consecuencia de la compensación respiratoria de la alcalosis metabólica. La orina ácida paradójica se debe probablemente, dice, al agotamiento del cloruro que limita la reabsorción de sodio en la rama ascendente del asa de Henle, de modo que el sodio se intercambia después con iones hidrógeno y iones potasio en la nefrona distal. Esto lo hemos visto también. Si ustedes repasan, cuando tiene que reabsorberse ion sodio, lo hace a expensa de pérdida de protones y pérdida de potasio. Entonces ahí tienen un caso clínico de alcalosis de tipo metabólica. Nuevamente, lo que hemos visto. Resultado de los gases sanguíneos, pH disminuido, acidosis. Si el bicarbonato es el que reina, el que es el trastorno primario, la acidosis es metabólica. Si yo tengo un pH elevado y es una alcalosis, si el trastorno primario es la elevación de bicarbonato, yo tengo una alcalosis de tipo metabólica. Nuevamente, acidosis, excreción de protones alterada, producción o generación de muchos protones aumentados o pérdida de bicarbonato me lleva a una acidosis. A una alcalosis al revés, pérdida de protones puede ser por vómito, puede ser por la ingestión de ácido o deficiencia de potasio, yo puedo presentar una alcalosis. Y bueno, y esto es el resumen de lo que hemos venido hablando, esto es para que ustedes lo lean. Acidosis de tipo respiratoria. En la acidosis de tipo respiratoria es la inversa de lo que hemos venido hablando desde hace un momento. Ahora, el trastorno primario es la presión parcial de dióxido de carbono. Se dice acidosis porque se retiene un compuesto ácido, un ácido volátil que es la PCO2. Entonces, la acidosis respiratoria, el trastorno primario es la presión parcial de dióxido de carbono. ¿Cuáles pueden ser las causas de que me lleve un paciente a una acidosis respiratoria? Son 4 las causas. 1, patológica, dice, en la que exista alguna perturbación que me lleve a aumentar o disminuir, o aumentar en todo caso, a disminuir la ventilación pulmonar, obviamente con una reducción del intercambio de gases. Esto me lleva a una hipoventilación o puede ser una hipoventilación por depresión del centro respiratorio, ya sea por drogas u otros agentes. Esto a tener en cuenta hoy en día, peor si la gente joven se droga, llegan a veces
justamente hipoventilando a las urgencias, las emergencias, llegan hipoventilando y no es más que producto del tipo de drogas que han consumido. Las insuficiencias respiratorias que pueden ser por afecciones, de qué tipo, enfisema pulmonar, asma bronquial, neumonía, etcétera. Otra de las causas de lo que es una acidosis respiratoria. Puede ser insuficiencias circulatorias que disminuyen el flujo de sangre, por ende disminuyen el flujo o la ventilación o el intercambio de gases. ¿No se ha cortado todavía? Hola. No, doctora, lo estamos No, escuchando. ya se va a cortar, pero si se corta, ya saben, volvemos a los 5 minutos. Entonces, son 4 las causas a través de las cuales nosotros llevamos a lo que es una acidosis de tipo respiratorio. Y aquí tienen imágenes de asma bronquial, pacientes, generalmente en los niños que son los más atacados, drogas, persona intoxicada, bronquitis, etcétera. La compensación. La compensación de qué va a estar dada. Ahora, el mecanismo compensador son los riñones. Si yo retengo un compuesto ácido, ¿qué le conviene a mi cuerpo? Retener un compuesto básico. Entonces, la compensación va a estar, uno, eliminar la cantidad de protones lo más que pueda el cuerpo a través de la orina y retener bicarbonato. Retener bicarbonato para que esta relación de bicarbonato dióxido de carbono esté a 20 o lleve a 20. Eso me garantiza un pH de 7.4. Si eso ocurre, si estos dos aparecen completamente alterados, pero el pH 7.4, ¿qué digo? Que la acidosis ha sido compensada o que el trastorno del equilibrio ácido-base ha sido compensado. Lo mismo, aumenta la presión parcial de dióxido de carbono, entonces como mecanismo compensador ahora aumento la concentración de bicarbonato. Y obviamente que los riñones tratan de eliminar la mayor cantidad de protones posibles a través de la orina. Esto es bien representativo. Síntomas y tratamiento. Los síntomas nuevamente generalizados, no hay nada en particular, dolor de cabeza, somnolencia. Cuando se agrava puede venir un estupor y puede llegar hasta casos de coma. El tratamiento. En el tratamiento, los fármacos que mejoran la respiración pueden ayudar a aliviar a los pacientes si es un asma, si es un proceso asmático agudo en ese momento, lo que se procura es darle los medicamentos necesarios para poder retornar nuevamente el flujo respiratorio. Entonces ahí vamos a tratar de solucionar el trastorno del equilibrio ácido-base. En casos ya más graves se lleva a una ventilación mecánica, oxigenación. Todo esto, estos tratamientos el día después de que ustedes ya vean al año, de aquí 2 años, ya ven cuánto de oxígeno se le va a dar a su paciente, los cálculos necesarios, porque ya han visto que no es nomás, está en una acidosis, le doy bicarbonato, porque lo puedo pasar más bien, si no calculo bien, no determino bien la cantidad de bicarbonato que mi paciente tiene que recibir por tiempo, por hora, por día, lo que voy a tener que a mi paciente de una acidosis lo voy a llevar a una alcalosis. En caso de la ventilación, ¿cuál es el problema en caso de la ventilación o la oxigenación? Nosotros sin oxígeno no podemos vivir, pero lamentablemente el oxígeno es generador de radicales libres. Mientras mayor sea la cantidad de oxígeno que recibe el paciente y no sea la adecuada, ese cuerpo va a generar una gran cantidad de radicales libres y los radicales libres atacan al sistema nervioso central. Entonces usted puede llegar a recuperar a un paciente, sacarlo del trastorno del equilibrio ácido-base con secuelas de sordera, secuelas de pérdida de la vista, secuelas motrices y que no es lo aconsejable. Entonces, para eso la dosificación es indispensable. ¿Y cómo se hacen los cálculos? Lo que ustedes van a ir aprendiendo más adelante. Como les digo siempre, estábamos recién aprendiendo a gatear, de ahí ustedes van a caminar y después van a correr. La acidosis respiratoria. Entonces, veamos un caso clínico. Mujer de 56 años de edad ingresa en una sala general con disnea progresiva. Había sido fumadora de 20 cigarrillos diarios durante los últimos 25 años y refería a frecuente crisis de bronquitis invernal. Las determinaciones de gases en sangre me pusieron de manifiesto que la presión parcial de oxígeno era 40 milímetros de mercurio, disminuido. La presión parcial de dióxido de carbono de 53 milímetros de mercurio, aumentado. El pH de
7.35, disminuido prácticamente dentro del rango y disminuido. La concentración de iones hidrógeno 51, siendo que el valor es de 40, entonces está aumentado. La concentración de bicarbonato era de 35, siendo que su valor está entre 24 y 25 milimoles por litro, lo cual me está diciendo que está aumentado. Bajo este criterio y bajo la clínica de la paciente que me dice que su problema era respiratorio y la PCO2 está aumentada, yo digo que tomando en cuenta el pH de 7.35 y la concentración de protones, que es una acidosis de tipo respiratoria, bajo la clínica de mi paciente. Entonces, esta paciente tenía una exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y acidosis respiratoria. La presión parcial era alta, la ventilación dependía probablemente de una hipoxia denominada estimulación hipóxica para tratar de respirar. También se haya aumentado el bicarbonato como consecuencia de la compensación metabólica de la acidosis respiratoria. Hay concentraciones de oxígeno porque la mayor presión de oxígeno puede eliminar el estímulo hipóxico, de ahí que era esa concentración de 45 milímetros de mercurio, y causar de presión respiratoria. Es obligatoria la monitorización de la presión de oxígeno y la presión de dióxido de carbono, presiones parciales, perdón, porque es P minúscula, presiones parciales, después de ser sometida a una oxigenoterapia. Este paciente fue tratada satisfactoriamente con oxígeno a una concentración del 28%. Como les digo, este porcentaje se calcula de acuerdo a las características clínicas del paciente y de acuerdo, obviamente, a una fórmula. ¿Listo? Este caso clínico se los voy a dejar a ustedes para que lo lean, para que lo estudien. Es similar a lo que habíamos venido viendo, con la única diferencia que aquí, fíjense ustedes que hay algo que quiero que noten, que dice que pasado el tiempo, después de que se le hizo un tratamiento para evitar la causa que le había llevado al trastorno, el pH de su sangre de 7.1 llegó a 7.35, prácticamente dentro de los valores de referencia, lo cual me está diciendo de que en prácticamente 12 horas, solucionado el problema que le llevó al trastorno, el cuerpo empieza a por sí solo a tratar de busca el mecanismo compensador y a llevar a un trastorno del equilibrio ácido-base compensado. Fíjense, de 7.1 llevó a 7.35 después que se le hizo una nebulización con broncodilatadores que le permitieron abrir esas vías respiratorias. Entonces, acidosis respiratoria compensada, dice, me habla con un ligero alcalosis metabólica debido al aumento exagerado de bicarbonato. Bueno, este es otro caso clínico. Alcalosis respiratoria. La alcalosis respiratoria es consecuencia del aumento de la ventilación y la disminución de la PCO2. ¿Me están escuchando todavía? ¿No se ha cortado? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya. Sí, doctora. Parece que vamos a alcanzar, le cuento, que ya es lo último. Se produce por un descenso primario de la presión parcial de dióxido de carbono. La alcalosis respiratoria, hay mucha bibliografía que habla que la alcalosis respiratoria es más un proceso fisiológico que patológico, porque generalmente se presenta en personas que están hiperventilando, que están ansiosas, en pacientes que están con fiebre, que hiperventilan, en mujeres en estado de parto, parto natural, no parto por cesárea. Entonces empiezan a hiperventilar. Esa hiperventilación lleva a que se pierda grandes cantidades de dióxido de carbono. Entonces, aquí me ponen, sin embargo, algunas de las causas patológicas que me puedan llevar a una alcalosis de tipo respiratoria. Por ejemplo, estimulación exagerada del centro respiratorio en procesos patológicos del sistema nervioso central, como una encefalitis, me puede llevar a una alcalosis de tipo respiratoria. Y una hipoxia acentuada o muy marcada me lleva a una alcalosis respiratoria. Intoxicación por los salicilatos, las famosas aspirinas, pacientes ansiosos o histéricos, esto es lo fisiológico. Entonces, ¿cuál es el síntoma? Ansiedad, sensación de hormigueo en los labios, cara, etcétera. ¿Qué es lo que hace el cuerpo para compensar? Elimina la mayor cantidad de bicarbonato, no le conviene retener un compuesto básico. Y obviamente la disminución excreción de la excreción neta de ácido, no le conviene perder ácido, sino retenerlo. El diagnóstico, observación de la persona y dialogando con ella.
Por eso les digo que es más de tipo fisiológico. El tratamiento, ¿cuál es el tratamiento? Respirar dentro de una bolsa de papel, generalmente hablan de una bolsa de papel de esas de madera, que favorecen de que ese dióxido de carbono que se está perdiendo en gran cantidad al respirar dentro de la bolsa, ese mismo dióxido de carbono ingresa y va favoreciendo que se vaya restableciendo el proceso de hiperventilación y se lleve a un estado de no hipoventilación, pero volver o reducir la velocidad de la respiración. Entonces, un caso clínico, hombre de 25